Buenos días, tardes, noches. Como ya sabéis, hace unos días os pedí que me hicierais recomendaciones de vídeos de YouTube a los que pudiéramos hacerles una crítica constructiva. Y bueno, claramente, como ya comenté en el vídeo anterior, pues lo que tengo pensado es hacer un análisis de algún debate de Dante Urbina, en tanto que la mayor parte de vuestras recomendaciones o vuestras peticiones han ido en esa línea. Me habéis pedido que comente algún vídeo de Dante. De acuerdo. Pero también, entre las peticiones, pues vi una que me pareció bastante curiosa, y es que una persona me pidió que criticase la película que voy a criticar en el vídeo de hoy. La película que vamos a analizar se llama God's Not Dead, Dios no está muerto. Es del año 2014 y nos presenta el clásico debate sobre la existencia de Dios. Es una película claramente teísta, cristiana. De hecho, podría decirse que es propaganda cristiana. Y para mí es un perfecto ejemplo de cómo no tiene que presentarse este debate sobre la existencia de Dios. La trama principal trata sobre un buen chico cristiano, que es una excelente persona, un chico maravilloso y genial en todos los aspectos, que cuando va a la universidad, pues se topa con un profesor de filosofía, que es un profesor ateo y por lo tanto malvado. El profesor ateo malvado le obliga prácticamente contra su voluntad a tener un debate sobre la existencia de Dios. Este profesor ateo malvado es interpretado por Kevin Sorbo, que tal vez recordaréis porque hizo de Hércules en una serie de los años 90. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! Como podéis ver, es un actor excelente. Y el personaje que interpreta en esta película es este profesor de filosofía al que yo voy a llamar profesor espantapájaros o profesor hombre de paja. Porque básicamente es un personaje construido para que todos sus argumentos sean ridículos y fáciles de rebatir, como en la famosa falacia del espantapájaros. Y además es un personaje pues construido para que sea un pedante, un arrogante, una persona horrible y básicamente un ser despreciable. En la primera escena de la película en la que aparece, este profesor ya se nos revela como un pésimo profesor de filosofía, porque básicamente lo que hace en su primera clase es citar a varios filósofos, intelectuales y científicos para concluir que como todos ellos eran ateos, lo que hay que hacer es ser ateo como ellos. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht. La lista continúa. Filósofos, poetas, científicos, escritores, todos ellos grandes intelectuales. Es decir, cae en una falacia de autoridad, que es algo que no debería hacer un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía debería enseñar a sus alumnos a razonar, a argumentar y a pensar. Después de concluir con simples argumentos de autoridad que lo que hay que hacer es no creer en Dios, este profesor, de manera totalmente despótica y estúpida, obliga a que todos sus alumnos escriban en un papel "Dios ha muerto". Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Y además les dice que si lo hacen, aprobarán gratis una parte bastante difícil del curso. Pasarán la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Lo lógico sería pensar que en un país como Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de personas son creyentes, pues que los alumnos en una gran medida se negasen a acceder a la petición de este profesor. Pero curiosamente, pues todos obedecen tranquilamente y escriben en ese papel que Dios ha muerto. Alguno incluso escribe Dios con minúscula y ese profesor lo ve como algo bueno, porque como es un profesor malvado, él ve que esa falta de respeto a Dios, al escribirlo con minúscula, es algo que debe aplaudirse. Una D minúscula. Esto debería tener crédito extra. Pero el valiente protagonista de la película, que es este buen chico cristiano, es el único que se atreve a negarse a escribir eso en el papel. Señor Wheaton, ¿le pasa algo?
No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y orar al lado de su cama si quiere. En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Como veis, la escena es muy realista. ¿A quién no le ha pasado en clase de filosofía que el profesor obligue a toda la clase a escribir que Dios ha muerto y que se enfade si alguno de los alumnos se niega a escribir eso en un papel? Entonces el profesor lo que hace es desafiar al alumno a tener un debate con él delante de toda la clase, amenazándolo con que si pierde, pues va a suspender esa parte que todos van a aprobar gratis simplemente por haber escrito 3 palabras en un papel. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? Al día siguiente empieza el debate y el profesor Espantapájaros, como malvado ateo que es, aprovecha para burlarse un poco más de los cristianos. Pero hay algunos miembros de la sociedad de la Tierra plana que aún consideran la existencia de una deidad suprema necesaria u obvia, o ambas. Y con eso, como lo había dicho antes, le daré la palabra al señor Wheaton, quien presentará su caso a favor de un dictador supremo celestial, también conocido como Dios. Entonces nuestro protagonista empieza a defender su primer argumento y lo hace citando a Steven Weinberg, el escritor de Los 3 primeros minutos del universo. Lo ideal en una clase de filosofía habría sido ampararse en los argumentos filosóficos respecto a la finitud del tiempo, pero él opta por la vía científica y concluye, como hacen muchos teístas, que el hecho de que el universo en principio tenga un inicio es algo favorable al teísmo. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg, de cómo habría sido la gran explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Pero entonces, de forma bastante absurda y sin ninguna necesidad, el protagonista empieza a citar versículos del Génesis para demostrar que estas ideas de Steven Weinberg sobre el Big Bang ya estaban claramente descritas en la Biblia. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en 1/billonésimo de 1/billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. Los que seguís mi canal ya sabéis que he debatido bastante sobre esta idea de que la Biblia tenga exactitud científica. Pero lo absurdo aquí es que incluso muchos de los cristianos que intentan defender que el Génesis es un relato con exactitud científica, considerarían ridículo lo que está diciendo este chico, porque pensar que Génesis 1:3 es el Big Bang es totalmente absurdo, ya que en Génesis 1:1 ya existe la Tierra, y por lo tanto eso implicaría que la Tierra existía antes del Big Bang. Así que de todas las interpretaciones que intentan encajar el Génesis con la ciencia, esta creo que debe ser una de las peores que he visto. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Entonces, después de que el protagonista haya expuesto un argumento tan malo, un profesor de filosofía debería estar capacitado para refutarle de 1000 maneras. Pero vamos a ver qué manera de refutarle escoge el profesor Espantapájaros. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton, tiene que decir sobre el origen del universo. Y cito,
Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. Nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. Pues el profesor Espantapájaros básicamente se ha limitado a apelar nuevamente a la autoridad, en este caso a la autoridad de Stephen Hawking, y lo hace citando una frase totalmente descontextualizada de su libro El Gran Diseño, que en este contexto suena totalmente ridícula, porque esto de que porque hay una ley como la gravedad el universo se va a crear a sí mismo no tiene ningún sentido. Si se leyera esa frase dentro del contexto del libro de Hawking, que habla sobre las fluctuaciones cuánticas, tendría algo más de sentido. Tampoco es que sea una reflexión muy congruente en ningún caso, pero en todo caso es ridículo que este profesor de filosofía se limite a citar esa frase de Hawking. Final de la cita. Nunca ibas a mencionar su comentario, pero su opinión se mantiene. ¿Qué respondes? Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y... ¿tú no lo sabes? Oh, wow, ¿sabes? Va a ser una decisión muy difícil. Bien, como veis, la película no deja pasar ninguna oportunidad para demostrarnos que el profesor es bastante gilipollas y que dedica el tiempo de clase a burlarse y a humillar alumnos. Quizás estaréis pensando que después de haber humillado así al pobre chico cristiano, el profesor se dará por satisfecho, pero lo cierto es que no. Lo que hace justo después de esa clase es perseguirlo por el pasillo como un abusón y amenazarlo. ¿Crees que eres más listo que yo, Wheaton? ¿Crees que hay algún argumento para el que no tenga una respuesta? Yo soy listo, tú tonta. Yo soy mayor, tú pequeña. Yo tengo razón, tú no. Nunca dije que fuera más listo. Es la primera cosa inteligente que has dicho. Ahora, escúchame muy bien. ¿En ese salón? Sí. Hay un Dios y soy yo. Si realmente sientes la necesidad de continuar con esta farsa, haré mi misión especial, destruir la esperanza de una carrera en leyes. A little boy. Aquí empezamos a ver claramente que según esta película, una persona atea tiene que ser básicamente un imbécil. Quizá podríais decir que no, que este profesor puede ser una excepción. Lo que pasa es que en la siguiente escena vemos como el profesor Espantapájaros se reúne con otros profesores y otros amigos, todos ellos ateos, y parece que todos ellos son imbéciles. Tengo un estudiante en mi clase de introducción este semestre y se tomó el reto de probar la existencia de Dios. ¿En tu clase? Sí. Qué chico tan tonto. ¿No lo crees? Oh, sí. Y en esta reunión de pseudointelectuales ateos malvados, resulta que la única buena persona que dice cosas sensatas y coherentes resulta ser la novia del profesor Espantapájaros, que curiosamente es cristiana. No me parece justo. ¿Por qué no? No tiene experiencia en frente del público. Esperas que compita contigo en tu terreno de experticia. Vamos, Mina, es divertido para mí. No puedo evitar que un chico quede como un tonto y cometa suicidio académico. Intenté detenerlo, le di una salida, pero no. Él quiere probar que Dios no está muerto. Mira, sé que soy minoría aquí, pero yo creo en Dios. Lo siento, está enferma, no se sabe lo que preocupe, dice. está Ven, bien. vamos, ven conmigo. Escuchen, ella está en proceso. Así que, cariño, creo que es mejor cambiar de tema. El profesor Espantapájaros nunca desperdicia una oportunidad para humillar a un cristiano, aunque sea su propia novia. Y la humillación no termina ahí. Mina, este vino está horrible. Esto sabe a vinagre. Parece que hubiera estado bajo el sol en algún sótano. Hablando de las uvas de la ira, Lo conseguí antes de ir de compras el otro día. Lo dejé en la cajuela. Al llegar a casa lo olvidé. Bien, creo que esta cena nos dio una valiosa lección. Sócrates lo dijo hace 2000 años.
Noti Seaton. Parece griego para ella. Conócete a ti mismo, cariño, conócete a ti misma. Eso es, conoce tus limitaciones. Bien, después de que la película se haya asegurado de dejarnos bien claro que este profesor es la persona más horrible e insoportable del planeta, vamos al día siguiente cuando continúa el debate y así ya estamos emocionalmente del lado del buen chico cristiano y no del horrible profesor espantapájaros. Gracias a una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Y para ser honesto, no sabía cómo refutarlo. Es que no hay nada que refutar, es una frase aislada, descontextualizada, que por sí misma, sin ir acompañada de ningún argumento, es totalmente absurda y ridícula. No es un argumento en sí mismo. Después de todo, es cierto que Hawking es un genio. Pero el profesor John Lennox, quien enseña matemáticas y filosofía, ha demostrado que no hay ni uno, ni dos, sino 3 errores de lógica en esa simple frase y se reduce a un razonamiento circular. Hawking básicamente está diciendo que el universo existe porque necesitaba existir, y como el universo necesitaba existir, se creó a sí mismo. Es como si les dijera que la carne enlatada es la mejor que haya existido porque en toda la historia no hay comida que sea mejor. Quizá me vean extraño y les digo que nunca he probado nada más. Y tienen razón, lo estoy ratificando. Pero cuando Hawking afirma que el universo se creó a sí mismo porque así debía ser, y luego dice que tiene una explicación de cómo y por qué fue creado, no reconocemos que está haciendo lo mismo. Pero así es. Continuando con Lennox, sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Bueno, básicamente si yo hubiera estado en la posición del chico cristiano, me habría limitado a decir que la idea de que el universo se cree a sí mismo implica lo que se conoce en filosofía como la causa sui. Y la causa sui implica un absurdo lógico. No habría citado a John Lennox porque realmente no le veo ningún sentido a que en una clase de filosofía lo único que se haga sea citar a científicos y a otros científicos y basarlo todo en un debate de argumentos de autoridad, en el que lo que están compitiendo pues son las opiniones de otras personas en lugar de argumentos que puedan defenderse en esa misma clase. El chico cristiano ha empezado apoyándose en Steven Weinberg, después el profesor le ha respondido con Stephen Hawking y ahora este chico le responde con John Lennox. Pero claramente el profesor espantapájaros lo único que puede responder frente a esta exposición del chico cristiano es que Stephen Hawking no puede equivocarse. Aparentemente ese es el mejor contraargumento que puede darnos un profesor universitario de filosofía. Este es el tope de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un estudiante, afirma que Stephen Hawking está mal? No tengo cerebro. Todo es paja. ¿No? Lo que digo es que John Lennox, profesor de matemáticas y filosofía, encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas. Y si no soporta mi desacuerdo con Hawking, le sugiero que vaya a la página 5 de su libro, en donde insiste en que la filosofía está muerta. Y si está tan seguro de la infalibilidad de Hawking y la filosofía realmente está muerta, entonces no hay necesidad de esta clase. Y efectivamente el profesor espantapájaros no sabía que Hawking en ese libro, en El Gran Diseño, decía que la filosofía había muerto. Algo bastante ridículo si consideramos que es un profesor de filosofía y que estaba citando ese mismo libro para defender su postura. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida?
Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. La obra de Darwin no intentaba explicar el surgimiento de la vida, no explicaba la abiogénesis, explicaba la evolución posterior de la vida. Pero sí que hay teorías posteriores que tratan la cuestión de la abiogénesis y que, por lo visto, este alumno no menciona y además el profesor tampoco va a comentar porque es el profesor espantapájaros. Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. Lee Strobel, por cierto, simplemente es un autor cristiano que, por lo que observo, no tiene ningún tipo de formación científica. No es un científico, no es un biólogo ni un paleontólogo. Así que no entiendo a qué viene citar a Lee Strobel cuando se habla de esta cuestión. En todo caso, lo que comenta aquí el chico cristiano es básicamente lo que se conoce como la explosión cámbrica. Un momento en la historia de la vida sobre la Tierra en la que se produjo de una manera relativamente rápida una gran diversificación de especies. Y cuando decimos relativamente rápida, seguimos hablando de cientos de miles o de millones de años. No estamos hablando de un día o de una semana. La explosión cámbrica es un fenómeno que ya ha sido explicado por varios biólogos y paleontólogos sin tener que recurrir a ningún tipo de milagro. En todo caso, aquí el protagonista vuelve a hacer lo mismo que hizo con su primer argumento, y es que empieza a citar pasajes de la Biblia. ¿Cómo los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Lo absurdo de esta escena es que el protagonista se ha amparado en un descubrimiento paleontológico real, como lo es la explosión cámbrica, para intentar refutar la evolución darwinista, pero por otra parte ignora por completo que los descubrimientos paleontológicos desmienten el relato del Génesis, porque lo que sabemos mediante la ciencia es que las aves son posteriores a los animales que se desplazan por la Tierra, como los reptiles o los mamíferos incluso. Entonces, el orden de aparición de las especies que vemos en el Génesis está mal. También sabemos que no había árboles antes de que hubiera animales marinos, y mucho menos había árboles antes de que existiera el Sol, que recordemos que eso es lo que dice el Génesis. Por lo tanto, pues si te vas a amparar en descubrimientos científicos, yo creo que no te conviene citar pasajes del Génesis que no coincide en absoluto con lo que la ciencia ha demostrado como verdadero. Bien, en este punto de la película el profesor ya no sabe qué responder a nada de lo que dice el alumno. Es un profesor espantapájaros y se ha quedado ya sin argumentos. Básicamente, su único argumento se basaba en la infalibilidad de la palabra de Stephen Hawking. Entonces, después de la clase, el alumno y el profesor se quedan a solas y descubrimos por fin por qué este malvado profesor es ateo. ¿Qué fue lo que le sucedió? Cuando un chico de 12 años ve a su madre morir de cáncer, es natural rogarle a Dios por su vida. Le prometería cualquier cosa a su amado abuelo del cielo, incluyendo amarlo y adorarlo por siempre, si solo la salvara. Algunas veces la respuesta es no. Dímelo el día que pierdas a alguien que amas. Murió creyendo en una mentira. Murió creyendo que alguien allá afuera la amaba incluso cuando estaba muriendo. En un Dios que permite eso, no vale la pena creer.
Efectivamente, queda descartada la posibilidad de que alguien sea agnóstico o ateo simplemente porque una serie de razonamientos, una serie de evidencias o de falta de evidencias le hayan conducido honestamente y sinceramente a esa conclusión. Este profesor espantapájaros es ateo simplemente porque tiene mucho rencor y mucho odio hacia Dios. Bueno, finalmente vamos a la tercera ronda de este debate y aquí se expone el famoso argumento del mal, el problema del mal. El mal. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. El libre albedrío no es una buena objeción al problema del mal. Para empezar, porque la noción cristiana o teísta de libre albedrío es muy cuestionable, tanto por vías científicas como por vías filosóficas, como la de Schopenhauer, por ejemplo, y esto es algo que este profesor de filosofía debería saber. Pero además, incluso aunque aceptásemos el concepto cristiano de libre albedrío, también hay males que no son derivados de acciones humanas y que por lo tanto no tienen nada que ver con el libre albedrío. Pero este profesor evidentemente no va a responder con nada de esto porque es un profesor espantapájaros. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Pero hay muchas personas sin cerebro que hablan demasiado. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Aquí el profesor podría haber aprovechado que este alumno no para de citar pasajes de la Biblia y que claramente considera que la Biblia es algo en lo que debe apoyarse en este debate, para decirle al alumno que si es cierto que los cristianos defienden una moral absoluta, entonces va a tener que explicar desde esa moral absoluta y no relativa los pasajes más atroces del Antiguo Testamento. Porque si algo está mal ahora, ese algo estaba mal desde siempre. Si ahora está mal en el contexto de una guerra asesinar deliberadamente a niños recién nacidos, entonces también estaba mal en el contexto de una guerra asesinar a niños recién nacidos en otro momento. Oh, ¿estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible? No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral. No habría un estándar para el comportamiento moral. Hay muchos motivos para no tener un comportamiento que cause daño o sufrimiento a otras personas. Uno de todos esos motivos lo tenemos todas aquellas personas que no seamos psicópatas, y es la empatía. Es decir, yo me siento mal si he causado un sufrimiento injusto a un semejante, simplemente porque tengo empatía. Hay otros argumentos racionales que incluso podría compartir un psicópata que no tuviera empatía, porque al fin y al cabo, pues en una sociedad tampoco suele convenir causar daño a otras personas. Pero en todo caso, lo que aquí nos estaría diciendo el alumno cristiano es que si no hay Dios, entonces no hay motivo para hacer cosas buenas. Y este argumento yo nunca lo he entendido. ¿Qué significa que no hay motivo? ¿Se está refiriendo a que no habría motivo porque no hay un castigo como pudiera serlo el infierno o una recompensa como pudiera serlo el cielo? En ese caso estaría defendiendo que su comportamiento supuestamente moral es puramente egoísta. Simplemente hace el bien y no el mal porque espera
una recompensa egoísta y no un castigo. En todo caso, el profesor Espantapájaros no puede responder nada coherente y, como el alumno ya lo tiene contra las cuerdas, aprovecha para hacerle confesar cuál es el verdadero motivo por el que es ateo. ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda a la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¡Dígalo el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder! ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? Como veis, esta película nos deja con el mensaje de que no hay ateos inteligentes que sean honestos. Es decir, no puede ser que una persona inteligente haya llegado a la conclusión de que Dios no existe, o que es probable que no exista, o que no hay evidencias de que exista. Esto no puede haberse dado con total honestidad. Lo que pasa realmente es que los ateos odian a Dios, que están llenos de rencor y de odio contra Dios, pero realmente sí que creen en Dios. Y este alumno ha demostrado esto con una jugada maestra que ha obligado al profesor a confesar los verdaderos motivos de su ateísmo. Por lo tanto, en un final emotivo de la película, toda la clase se pone de su lado. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. ¡Oh, capitán, mi capitán! Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! Bueno, y para concluir, el final de la película nos muestra la muerte de este profesor, porque no había suficiente con demostrar lo insoportable, lo horrible y lo estúpido que es argumentando, sino que además de humillarlo en su clase, había que matarlo. Y efectivamente la película mata al malvado profesor Espantapájaros. ¿Conoces a Jesús? Yo soy ateo. Y en su lecho de muerte, por fin, el profesor se arrepiente de su ateísmo y acepta a Jesús como su Salvador. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Todos ellos. Si aceptas a su Hijo y le pides que entre en tu vida. Todo lo que debes hacer es aceptar a su Hijo. Aceptar su amor y recibir su perdón ahora. ¿Lo aceptas como tu Señor y Salvador? Sí, yo acepto. Bien, como habréis deducido, mi conclusión es que esta es una muy mala película. No es que sea mala porque tenga un mensaje teísta o cristiano. Ese no es el problema. De hecho, el canal de YouTube Capturing Christianity, que es un canal favorable al teísmo y al cristianismo, subió hace unos meses un vídeo criticando también esta película. Es decir, no es que haga falta ser agnóstico, ateo o no cristiano para hacer una crítica a esta película. Una persona cristiana, una persona teísta, inteligente, podría concluir lo mismo que yo. Podría considerar que el debate en la película es bastante tonto, que los argumentos por ambos bandos son muy malos, y la manera en la que se representa al profesor ateo como un ser despreciable hasta un nivel inverosímil, pues es bastante ridícula. Bien, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este contenido, suscribíos al canal. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y hasta la próxima.